Bueno, ahí está ¿Listo? listo. Bien. Les habíamos mencionado en la clase anterior que ustedes tenían que ya haber terminado las actividades. ¿Las terminaron, las actividades anteriores? Donde tenían que leer el relato, donde tenían que responder las preguntas. Sí, Sí, Bien, profe. Sí. bien. sí, Bueno, profe. nosotros ya les vamos a pedir a esas actividades y ahora lo que queremos, como ustedes saben, estamos trabajando biología, física y química y matemática conjuntamente en este trabajo. Esta semana les vamos a dar las actividades que corresponden a biología, ¿sí? Eh, y la actividad básicamente se basa en los organismos descomponedores de la materia orgánica. Ustedes saben que el trabajo que estamos realizando abarca lo que son los basurales a cielo abierto, los microbasurales, ¿sí? Básicamente está relacionado con la basura que nosotros generamos cotidianamente en nuestro hogar. En este caso, vamos a basarnos en la basura orgánica. ¿Saben cuál es la basura orgánica que nosotros diariamente desechamos de nuestros hogares? A ver, alguno que me diga un ejemplo. ¿Qué puede ser? Las cáscaras de las frutas. Muy bien, bien, las cáscaras de la fruta, bien, cáscaras de huevo, Nada. ¿cierto? Bien, bien, perfecto. Bueno, entonces dice actividades de biología. Los microorganismos descomponedores de materia orgánica, hongos y bacterias. Tanto los hongos como las bacterias desempeñan un rol muy importante en la degradación de los productos de desechos que se originan diariamente en nuestros hogares. Por ejemplo, las cáscaras que se acumulan constituyendo gran parte de los basurales en el medio en el que vivimos. Por la importancia que poseen estos seres vivos para el ambiente, resulta necesario estudiar a estos organismos, ¿sí? Nosotros sabemos que los hongos y las bacterias cumplen un rol muy importante dentro de nuestro ambiente, ¿sí? Entonces, lo que les proponemos desde biología es que ustedes puedan estudiar, ¿sí?, más profundamente a este tipo de microorganismos. Primero, la primera consigna que tienen es un cuadro comparativo. Sí, yo sé que hay muchas cosas que ustedes han visto en primer año de estas, así que algunas recordarán y si no, es necesario que busquen información en distintas fuentes. ¿Sí? Dice características, dice hongos y bacterias. La primera característica que tienen es a qué reino de la vida pertenecen. ¿Se acuerdan de los reinos de la vida? A ver, que me digan los reinos. A ver, José, Samuel, un reino de la vida. ¿Me vieron el año pasado? ¿Ninguno se acuerda de ningún reino? Vegetal, animal. Animal, vegetal, mineral puede ser. Animal, vegetal. Bueno, animal, planta es. ¿Ningún otro más? ¿El reino de los hongos cómo se llamaba? ¿No se acuerdan? Bueno, van a tener que averiguar cuál es el reino al que pertenecen los hongos, cómo se llama, y cómo se llama el reino al que pertenecen las bacterias. Allí pueden encontrar dos reinos, ¿sí? Porque las bacterias, según el comportamiento que tienen, Procariota. ¿cómo? ¿Cómo, Procariota. Josefina? Procariota. Procariota es el tipo de célula que forma el cuerpo de las bacterias, pero no es el reino. Hay un reino que se llama protista, pero no pertenece a ninguno de estos organismos, ¿sí? Que por ahí es confundido, procariota con protista. Entonces, lo primero que tienen que saber o averiguar es a qué reino de la vida pertenecen los hongos y a qué reino de la vida pertenecen las bacterias, ¿sí? Después, ¿qué tipo de células forma su cuerpo? Y ahí recién Josefina dijo procariotas, bien, las bacterias tienen células procariotas. ¿Y los hongos tendrán ese mismo tipo de célula o tendrán otra? A eso en lo que vale de la primera parte del año. ¿Se acuerdan lo de células? Después, ¿qué tipo de nutrición presentan? ¿Nutrición autótrofa, nutrición heterótrofa o ambas? ¿Se reproduce sexual o asexualmente? ¿Sí? ¿Qué tipo de reproducción tiene? ¿Sexual o asexual? Hasta acá, en este cuadrito que ustedes tienen que completar, el cuadro comparativo, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que no entiendan qué significa? Chicos, No, profe. bueno, No, profe. No. No, profe. pregunten, si ustedes pueden interrumpir y preguntar porque la idea es que ustedes
se queden sin ninguna duda, ¿sí? Bueno, vamos a ir a la otra consigna, profe Cristian. Bueno, en la otra consigna también tienen que realizar una búsqueda bibliográfica y responder las siguientes preguntas, ¿sí? Si hablamos de microorganismos, tenemos que saber qué son los microorganismos, ¿sí? Porque, por ejemplo, hablamos de hongos, pero no todos los hongos son microorganismos, ¿sí? ¿Alguno tiene una idea de qué es un microorganismo? ¿Los podemos ver a los microorganismos? Briana, ¿los podemos No ver? los podemos No, ver. no los podemos ver. ¿Y por qué No, no lo será? puedo ver ¿Y por qué será? porque son chiquitititos. Chiquitos son microorganismos. Bueno, a ver, su cuerpo estará formado de muchas células, ¿serán unicelulares o serán pluricelulares? ¿Qué piensan Pluri, ustedes? Pluricelulares. Pluricelulares. Pluricelular. ¿Y unicelulares qué significa? Si dice tienen una célula. Que tienen una Una sola célula. célula. entonces serán uni Que o pluri. tienen una sola célula. Uni. Unicelular. Bien, son unicelulares, ¿bien? Muy bien, ¿sí? Entonces su cuerpo está hecho de una sola célula y el ojo humano no puede ver una sola célula, ¿sí? No tiene la capacidad para verla. Después la otra pregunta es, ¿qué es la descomposición de la materia orgánica? Algo que también el rol principal que tienen estos seres vivos es ser descomponedores de materia orgánica. Bueno, ¿qué quiere decir descomposición de la materia orgánica? ¿Sí? Esa es la idea de que ustedes averigüen qué significa. Después, ¿por qué es importante que ocurra la descomposición de la materia en el ecosistema? ¿Qué pasaría si no se descompusiera esa materia? ¿Sí? ¿Qué ocurriría? ¿Por qué es importante que ocurra ese proceso? Se juntaría la basura. Bueno, sí, Quedaría todo. Tipo, quedaría todo. bueno, sí. Pero además piensen en que si son hongos y bacterias los que descomponen, supongamos, una planta cuando se seca, ¿cierto? Cae al suelo, empieza a descomponerse gracias a la acción de estos microorganismos y los nutrientes que contenía esa planta, ¿dónde van a parar? Al suelo, ¿sí? ¿Y quién aprovecha los nutrientes del suelo? ¿Quiénes piensan ustedes que aprovechan los nutrientes que tiene el suelo? Las plantas. Bien, bien, las plantas, perfecto. Y de esa planta se alimenta otro ser vivo, ¿sí? Seguramente lo de cadenas alimentarias lo vieron ustedes en la primaria. No sé si se acuerdan de eso. Pero básicamente el proceso de descomposición de la materia es muy importante porque permite que haya un reciclado de la materia, ¿sí? Que cumple un ciclo donde es como que esta materia va circulando entre los seres vivos, dada por los mismos. Vamos a hablar de eso igualmente una vez que ustedes tengan estas respuestas y cada uno las pueda compartir, ¿sí? Después dice, ¿qué diferencias hay entre la materia orgánica y la inorgánica? Porque nosotros apuntamos a la materia orgánica, ¿sí? Y ustedes me dijeron, bueno, son las cáscaras de fruta, por ejemplo. ¿Y la materia inorgánica, cuál será? ¿Saben algún ejemplo de materia inorgánica Los que se les plásticos. ocurra? ¿Qué cosa? ¿Los plásticos? Inorgánicos, los plásticos. Tienen un origen orgánico los plásticos, pero sí, el producto después sí es inorgánico. Así que es como, es para pensar esa respuesta, pero sí, después sí son inorgánicos. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Qué otra cosa desean Los ustedes en su metales. vaso? ¿Los qué? No. Los metales puede ser. Sí, sí, bien. Entonces seguramente ustedes ahora me han demostrado que diferencian bien orgánico de inorgánico, pero ¿qué diferencias en sí hay entre algo orgánico y inorgánico? ¿Por qué se llama materia orgánica y por qué se llama materia inorgánica? ¿Sí? Orgánica y la inorgánica. Otra, ¿los hongos y las bacterias son los únicos seres vivos que descomponen la materia orgánica? ¿O habrá algún otro ser vivo que también descomponga materia orgánica? ¿Mm? Y la última, ¿todas las bacterias y los hongos que existen son descomponedores? ¿O habrá hongos que no son descomponedores, por ejemplo?
¿Ustedes han visto algún hongo? ¿Vieron algún hongo alguna vez? Sí. ¿Sí? Sí, Si lo pudieron Sí. ver, ¿ese hongo es un microorganismo o no es un microorganismo? Hay hongos que son unicelulares y hay otros que son pluricelulares, como los que seguramente ustedes han visto quizás en el tronco de un árbol, ¿sí? O que hay hongos que seguramente ven cotidianamente cuando dejan la fruta o el pan por varios días, ¿sí? Bueno, hay hongos que son unicelulares y hay otros que son aquellos que nosotros llamamos microorganismos, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿todas las bacterias y hongos que existen serán descomponedores? ¿Conocen alguna utilidad que tengan las bacterias? ¿Ustedes en su cuerpo tienen bacterias? A ver quién me puede responder, es lo que ustedes crean. ¿Tienen o no tienen bacterias? Sí, por Sí, todas las cosas que tocamos y todo eso, Sí, tenemos bacterias. bien, pero bacterias buenas, bacterias malas también hay. bien, pero que cumplen alguna El función cuerpo mismo, el Sí, cuerpo bien, mismo tiene bacterias bien, útiles. bien, perfecto, muy bien. Por ejemplo, que intervienen en lo que es el proceso de digestión, muy bien. Sí, perfecto. Hay bacterias que se utilizan, por ejemplo, para la fabricación de yogur, ¿sí? O sea que hay muchas utilidades que tienen las bacterias. Entonces, la pregunta es, ¿todas las bacterias y hongos que existen son descomponedores? Es como una pregunta muy amplia, ¿sí? Bueno, ¿entienden lo que tienen que hacer en esa guía? Son preguntas que quiero que les quede claro para que podamos continuar con el resto de actividades, ¿sí? Y al final tienen 3 actividades nada más. La última es que grafiquen o peguen imágenes de la morfología. Morfología habla de forma, ¿sí? La forma de las bacterias y de los hongos con sus partes. Salir diferentes tipos de bacterias que se clasifican inclusive por su forma, ¿sí? Cocos, bacilos, espirilos, vibriones, ¿sí? Tienen distintas formas, por ejemplo, los cocos son redondos, ¿sí? Los bacilos son como un bastón, ¿sí? Entonces, ahí van a tener diferentes formas de las bacterias. Ustedes hicieron un trabajo anterior donde trabajamos la célula procariota, que es la célula de las bacterias, e indicaron las partes. Lo tienen a ese práctico anterior, así que fue el último que hicimos antes de los trabajos integradores, ¿sí? Y el tema también, los hongos, un ejemplo de un hongo con las partes, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende lo que tienen que hacer? ¿Hay Sí. alguna duda? Sí. Sí, Bien, Sí, se entiende, profe. bien. Entonces, Sí, profe. sí, bien, entonces, José, estas son las actividades que nosotros eh, vamos a pedirles que ustedes hagan durante esta semana, ¿sí? Entonces, la próxima semana, profe Cristian, las actividades que ya hicieron, ¿las tienen que enviar? No sé si se me escucha ahí, sí. Sí, profe. Las que ya hicieron del proyecto me las mandan a mí para que yo las vaya viendo. En borrador, no hace falta que ya estén listas. Y las actividades específicas de cada materia, por ejemplo, en este caso la de biología, sí se las mandan a la profe Marisoria para que ella vaya viendo si las van haciendo bien o no. Pero en borrador puede ser, Sí, porque puede ser. después cuando terminemos ya el proyecto, ahí recién ya van a estar puestas todas y ya van a estar corregidas, obviamente. ¿Entienden, chicos, cómo tienen que hacer? Sí, profe. No, Sí, profe, sí. contestar en borrador sí, profe. y le vamos mandando. Bien, ustedes ya han ido empezando la primera parte. Ahí hubo alguien que dijo que no sabe, que no entendía. Ustedes ya fueron haciendo la primera parte. Esa primera parte, el proyecto es común, ¿sí? A todas las áreas, sino que cada uno le aporta desde su materia, ¿sí? Según los contenidos que estamos trabajando. Por eso van a tener actividades de biología, de matemática, de física y química, ¿sí? Entonces, la primera parte es común a todas, la pueden ir enviando para que nosotros las podamos ir viendo. Ustedes ya la tienen hecha, así que la pueden enviar. La parte de biología
si tienen alguna duda de cómo la van haciendo, me pueden ir enviando a mí para que yo los pueda ir guiando si está bien o está mal, ¿sí? Pero la idea es que ustedes vayan construyéndolo de a poco al trabajo, porque vamos a establecer una fecha para que ustedes lo presenten y ahí ya tienen que enviar todo el trabajo con todas las actividades completas, ¿sí? ¿Entienden? Sí, sí, profe, ahora entendí. Sí, 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 profe. profe. Muy Sí, bien. profe. Lo que les iba a pedir yo, bueno, la mayoría de ustedes se maneja con el correo. Si lo pueden seguir haciendo, mucho mejor, ¿sí? Porque por ahí el WhatsApp se llena con un montón de trabajos, pero si no, se los acepto igual por el WhatsApp, ¿sí? Pero la idea es que tratemos de usar el correo que seguramente ustedes tienen, eh, para además que también además pueden ustedes mandar a cualquier hora en el correo. Es lo mismo que por ahí el WhatsApp, ¿sí? Bueno, si no hay más dudas, lo dejo al profe Cristian que él continúe. No sé si profe les va a explicar la parte de matemática o cómo va a continuar. Sí, ahí les explico. Voy Bien, a ir abriendo para mostrarles el archivo. muy bien. Siguiendo en tono a lo que les mostró la profe, la actividad de matemática también tiene que ver con lo que ahí trabajó la profe. A ver, espérenme un minuto. Bueno, el profe busca los archivos. La próxima semana el profesor Adrián les va a estar explicando la parte de física y química. Hoy él no puede estar, pero ya la próxima semana va a estar. Acuérdense en que los miércoles es fijo en este horario la clase. Bueno, profe. Si tienen alguna duda, vayan preguntando con respecto a las cosas que ya hicimos también. Todos pudieron completar todas las preguntas y leer el relato y responder en base a ese relato. Ya está terminada esa parte. Profe, las primeras preguntas, Sí, estas que dice, a ver, ahí leo. No sabía cómo responderlas porque no sabía si esas preguntas las tenían que responder ustedes los profes o las teníamos que responder nosotros. Las la que dice, primera pregunta, las primeras preguntas ven que dice que pueden, o sea, que respondan con sus propias palabras, y esas las tenían que responder ustedes. esa que, no, las que dice cuáles son las causas de estos problemas, de qué modo podemos abordar desde nuestra institución y con nuestros alumnos este problema. Es posible dar soluciones cuando inmediatas o a corto plazo o a largo plazo. Ah, no, esas no. ¿Cuáles son las otras que tiene? Esas preguntas claro, esas preguntas habíamos dicho que las vamos a responder al último, cuando termine el proyecto, Exactamente. entre todos. Ah, yo entendí que había que responderlas cuando terminemos la primera parte, que ahí nos... No, porque la idea es que lo vamos Claro, ya trabajando, cuando terminemos todo el proyecto vamos a tener idea claro, vamos a bien de sacar esas nuestras propias preguntas. conclusiones. Profe, yo las respondí. Yo no estuve en la primera Bueno, clase de NIC. Bueno, no importa. déjenlas, Yo también las respondí déjenlas, a medias ahí. Bueno, No déjenlas, importa. total, después inclusive después pueden comparar, terminemos de trabajar con este proyecto. Así que después las pueden enriquecer y terminarlas de completar. No hay problema, déjenlas. ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguien que haya tenido alguna otra dificultad? No, profe, la duda mía era esa, las primeras preguntas, ¿no? Ah, bien, No, profe. bien. No, profe. Bueno, no sé si ahí alcanzan a ver la pantalla. Sí se ve, Cristian. Sí, profe, sí, se ve. sí, profe. Bueno, siguiendo, como decía hace un rato, siguiendo en tono lo que viene trabajando la profe Mari, eh, yo también mi actividad es en base a los residuos orgánicos e inorgánicos, hay algo
algunas preguntas también que están relacionadas. Yo acá tenía un cuadro, más o menos, de cuáles son los residuos orgánicos y inorgánicos, que ustedes también van a averiguar ahí cuando responden las preguntas de la profe Marisoria. Pero yo lo que quiero que hagan, por eso había puesto este cuadrito, es que ustedes junten, o sea, analicen la basura que tienen en sus hogares cada día. Durante toda una semana, ustedes van a clasificar su basura en residuos orgánicos e inorgánicos. ¿Sí? Van a poner, por ejemplo, cáscara a ver, acá les voy a mostrar bien. Ahí se ve, van a hacer una tabla de estas, ¿ves? Y van a poner residuos orgánicos y van a poner todos los residuos que ustedes eh, tienen en sus hogares, ¿sí? Van a ir poniendo los que ustedes tienen. Este es un ejemplo acá. Estos serían residuos orgánicos o inorgánicos. Inorgánicos, ¿sí? Entonces, en esta tabla yo voy a poner, por ejemplo, acá los tipos de basura. Por dar un ejemplo, ustedes ponen los que ustedes van a tener. Sí, cartones. Y ahí van a poner la cantidad. Esto lo que yo necesito es saber el pesaje de cada uno. Entonces ustedes aproximadamente van a ir viendo cuántos kilos pesa. Tengan en referencia más o menos, pues como va a ser muy difícil que tengan una balanza a mano, entonces en una mano pueden, por ejemplo, alzar algo que pese 1 kilo y del otro lado alzan la basura que tienen y aproximadamente van haciendo un cálculo de la basura que van obteniendo por día. No sé si me logran comprender. ¿Me escuchan? Sí, sí, profe. Sí, aparte, Profe. o sea, yo me puedo guiar con una balanza que tengo Sí, acá. profe. Si tendrían una balanza sería ideal, pero si no pueden, aproximadamente, por ahí alguno le puede decir a la mamá o al papá que los ayuden porque ellos saben más o menos de pesaje. Sí, por ejemplo, le puede decir, a ver papá, más o menos, ¿cuánto pesará esto? Sus padres les pueden ayudar ahí para saber el tema del pesaje. En kilos lo pueden hacer directamente para que sea más fácil. Esta tabla ya está completa y está para 3 días, pero yo quiero que ustedes lo hagan para 5 días. Si empiezan a partir de mañana y hasta la otra semana, ya van a tener hecha la tabla eh, por 5 días. Estoy diciendo mal, no va a ser hasta el otro. Si hoy es miércoles, cuenten 5 días. Sería jueves, viernes, sábado, domingo. El lunes ya tendrían lista la tabla, ¿sí? En base a eso van a hacer un gráfico de barra. Y ahí también les voy a pasar un problemita, que eso se lo voy a subir directamente ahí al grupo, en base a esta tabla que ustedes van a sacar. Pero ese problemita únicamente lo van a poder resolver una vez que tengan estos datos. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí, profe. Bueno, este más o menos sería el problemita, que es un problemita de proporción, ¿sí? Pero ya no les quiero adelantar mucho eso, se los voy a poner directamente en el grupo, junto con esta tabla que va a ser de ejemplo, pero ustedes tienen que poner las cosas que ustedes, la basura que ustedes generan en su hogar, ¿sí? Si hay cartones, si hay tela, si hay vidrio, todas esas cosas que ustedes generan en su casa, es la que les va a servir para armar la tabla. Así que esa sería la tarea que tienen que hacer. Así que si tienen Profe, alguna duda, me pueden preguntar. profe. Sí, diga. En mi casa hay negocio y siempre hay cajas de cartón, al igual que botellas de plástico y envases
retornables de vidrio. ¿Eso también lo tengo que contar o cómo Claro, es? toda la basura. En realidad más contarías lo que tira, ¿sí? O sea, las botellas de plástico y el cartón. Eso contarlo, pero vos aclará que vos tenés un negocio, porque tu basura seguramente va a ser más que la de una familia común, ¿sí? Sí, Aclará vos que esta es la basura que se contabilizó en 5 días en mi casa y en mi casa tenemos un negocio para que yo sepa que es más la basura. bueno. No sé si tienen alguna pregunta, sería ideal que lo hagan ahora. ¿No tienen ninguna pregunta? Yo lo que no entiendo, profe, es que cómo tenemos que hacerlo, o sea, en 5 días. Claro, usted, por ejemplo, va a poner, a ver, le voy a volver a mostrar la tabla. Usted acá va a poner primer día, segundo día, tercer día, si lo quiere poner de esa forma. Si no, puede poner miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 5 días. Y acá va a poner la lista, ve acá a la izquierda donde está anaranjado, va a poner, por ejemplo, cartones. Y bueno, a ver, el día jueves, ¿en su casa se tiró cartones? Sí, a ver cuánto de cartón y ahí hace un pesaje aproximado. Si no se tiró cartón, pone una raya o pone cero. ¿Entiende ahora? Sí, sí, Y después hace lo mismo con el segundo día, con el tercer día, con el cuarto día. ¿Entiende? sí, ahora sí Bueno, entendí. pero tienen que hacer una tabla para cada tipo de basura, ¿no? Tienen que hacer por eso. Va a estar dividida la tabla en residuo orgánico y en residuo inorgánico. Va a haber una tabla para residuos orgánicos y una tabla para residuos inorgánicos. ¿Sí? O Sí. sea que tienen que hacer 2 tablas y 2 gráficos. Ah, ahora Gráficos entiendo. de barra o gráficos circular. ¿Sí? Usen, cuando hagan la tabla, acá pongan las cosas más comunes que ustedes tiran. Pueden poner, pongan hasta 8 cosas nada más de las más comunes que se generan en su casa. Por ejemplo, aluminio, y no pongo, si en mi casa no tiran aluminio, no pongo. ¿Sí? Por eso tienen que tener en claro bien los tipos, ¿no? Vuelvo a repetir, de residuos, tienen que tener bien en claro cuando un residuo es inorgánico y cuando es orgánico. O sea que cuando ustedes averigüen esto bien, van a estar respondiendo básicamente a 2 preguntas, a las preguntas que le hace la profe Mari y a las preguntas que le hago yo. Por eso trabajamos en conjunto para hacer las actividades que se complementen una con otra. ¿Sí? Sí, ¿Entienden ahora? sí, profe, ahora entiendo. Claramente. Sí, sí, profe. Bueno, no sé, profe. Ah, otra cosa, ahí pongan por mensaje los nombres de los presentes, los que ya pusieron, obviamente no repitan, pero los que no pusieron, anoten, porque hay algunos que se conectan con teléfonos que no son de ustedes, entonces no me sale el nombre de quién es, ¿sí? Claro, profe, acá yo me conecté con el teléfono de mi mamá. Claro, entonces ponga su nombre Yo ahí para que también. yo pueda saber quién es. Y otra cosa que le voy a pedir, no sé si la profe Mari quiere agregar algo. Profe No, Marisol, se Cristian. me fue. Ah, no, ahí No, está. acá estoy. Acá estoy. No, solamente esto de que me parece muy interesante la actividad esta y justamente se complementa con lo que ellos tienen que averiguar de biología. Primero, si no tienen en claro, por ejemplo, cuando hablamos de orgánico o de inorgánico, y van a saber qué es orgánico y qué es inorgánico. Entonces ahí ya van a poder tener más claro al momento de completar la tabla que el profesor les solicita, ¿sí? Teniendo en cuenta qué basura genero que es orgánica y qué basura considero que es inorgánica, ¿sí? Así que en ese sentido,
como él les dice, las actividades se complementan, por eso es un trabajo conjunto, ¿sí? Y básicamente es como un registro diario y que nos lleva a nosotros también a reflexionar sobre la cantidad de basura. Imagínense, solamente les están pidiendo 5 días. Imaginémonos si lo hiciéramos en un año, 365 días, la cantidad de basura que acumulamos, y estamos hablando de un solo hogar. Si después la sumamos y la comparamos con todos nuestros compañeros, por ejemplo, que podríamos hacerlo después al final, también sería, tomaríamos un poco de dimensión de la cantidad de basura que generamos cotidianamente, ¿sí? Que diariamente va a acumularse a basurales a cielo abierto, que reciben o no un tratamiento, o en los espacios públicos o sitios baldíos. Entonces, está bueno que vayan haciéndolo como yo les dije en la otra clase, vayan cumpliendo y haciendo la medida que uno les va pidiendo. Y las actividades de biología considero yo que no están tan difíciles. Si tienen alguna duda, igual pueden consultar, pero la idea es que ya las pudieran tener para la otra clase. No sé, profe Cristian, si les quiere agregar algo más a usted. No, para ya ir terminando, únicamente les voy a pedir que prendan la cámara un minuto porque quiero saber al menos con quién estoy hablando, si se han peinado, no se han peinado, algo. Aprendan sus cámaras, aunque sea para saludarlos y ahí terminamos. ¿Puede ser? ¿Ves? Ahí están apareciendo, a ver si se peinan, no se peinan. Y los demás, uno solo nomás. No me va a ver, profe, a mí, porque está la luz apagada. Está muy lejos la luz. Bueno, pero algo se te vio por lo menos. A ver, muy bien. Y ven que no es tan difícil prender un poco la cámara para verlos. Ya los extraño, ustedes no me extrañan a mí, Sí, profe. aunque sea para retar. No, para mí que no te extrañen, Cristian. Bueno, No sé, se escuchó muy convincentes. sí, para mí que no, pero bueno, han sido muy, muy tímidos, eso te extraño. Bueno, chicos, ha sido un gusto y los vemos en la próxima clase. Esta clase va a estar subida ahí en el grupo por las dudas. Si les quedaron dudas, así pueden rever. ¿Sí? Así que bueno, nos despido entonces. Chao, profe. Bueno, Chao, profe. chicos, que estén muy bien. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Profe. Chicos, nos vemos.